esta mañana y vamos a compartir una serie que yo he titulado Mensajes Mayores de los Profetas Menores. A ver, dígame en cuántas veces usted ha leído Abdías. Abdías, ahora me dicen, no, ¿quién es Abdías? Un vecino. ¿Cuántas veces usted, quién ha leído Abdías? Bueno, hay 3 que han leído Abdías, porque son como 40 versículos, 30 versículos, un poquito. Normalmente los profetas menores, parece que no se llaman profetas menores porque sean menores que los profetas mayores. Se llaman menores porque eventualmente los espacios en los cuales estuvieron haciendo la obra fue muy corta y lo recogido en los textos también es sumamente corto, pero no es porque sean menos, es porque tiene una trascendencia ahí. Después vamos a ver un poquito más a fondo por qué se les dice profetas menores. ¿Cuántos profetas menores son? 12. ¿Cuántos? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos tronos son? Ah, ¿verdad? ¿Usted se ha fijado cuántas veces dice 12? 24. Ajá, gracias, ¿ve? 12. ¿Cuántas cosas nosotros a veces pasamos por alto? Lo que no debemos de pasar por alto es lo que el apóstol Pablo dice. Toda la Biblia, toda la palabra, le dijo a Timoteo, es inspirada por Dios, útil para redarguir, necesaria, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de esto, mensaje mayor del profeta menor, lo que queremos decir es que buscamos ver en medio de este tema que vamos a desarrollar de los mensajes mayores, de los profetas menores, cómo es glorificado Dios en medio de cada uno de estos mensajes. En este que vamos a ver hoy específicamente, vamos a ver cómo el templo juega un punto vital importante. Y también el mensaje que aparece es que no deben de concentrarse en sus propias necesidades. Ese es el mensaje de ¿cuál profeta menor? ¿No? ¿De quién? Todos van bateando para que... Ok, el que dijo Ageo ganó. Ageo. Ageo. Entonces, voy a invitarles a que vayamos a Ageo. Vamos a estudiar los mensajes mayores de los profetas menores y estos son 12 profetas. El profeta Ageo concentra su mensaje mayor en que el pueblo glorifique a Dios en medio del templo y que el pueblo no se concentrara en sus propias prioridades y necesidades. Parece que esta palabra de este profeta menor es una palabra mayor para nosotros hoy. Cuando nosotros vemos la iglesia, es realmente algo que está aconteciendo con nosotros. Ahora que ministrábamos lo del milagro, hermanos, esa es una verdad absoluta de Dios. Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, que Él hace milagros, Él sabe cómo sanarnos. Él sabe cómo libertarnos. Él sabe cómo atraer, ¿verdad?, con cuerdas de amor a las personas que están descarriadas. Él sí sabe cómo hacer que nosotros en nuestros núcleos familiares hagamos diferencias y en el barrio y en la comunidad y como cristianos. Dios es un Dios tan poderoso que Él sí sabe hacer todas las cosas. Ahora, el punto es que Dios no lo hace solo. ¿Qué? Él pudiera, pero Dios en su carácter lo que hizo fue decir, yo lo voy a hacer, yo no quiero que nadie se pierda, pero usted tiene que hacerlo. Yo quiero que usted tenga el milagro, pero le corresponde a usted. Hermanos, normalmente Jesús al hacer un milagro siempre inclusive preguntaba, ¿qué quiere usted que le haga? Porque Dios siempre requiere una respuesta de nosotros. Y ahí es donde Él indaga y ve nuestro corazón. Por eso yo hoy les aconsejo, y es mi consejo para mí también, yo quiero dejar delante de Dios la petición en el trono, porque Dios hará un milagro.
Amén. Y ya yo tengo que cambiar mi forma de pensar. No es que Dios no me quiera dar eso, es que Dios tiene algo mejor. Amén. ¿Sí? Ageo parece que tiene este mensaje. Ageo se le conoce como el profeta despertador. Se le conoce como el profeta despertador. Eso significa que ningún reloj despertador es popular. ¿O sí? ¿A cuánto les gusta que le suene la alarma en la mañana? No, ay, otra vez sonó y cada siempre le dan por la, ¿verdad? Cada siempre le dan así. En vez de decir reloj, gracias por despertarme. No, no, un ratito más, un ratito más. Y algunos hacen trampa, es muy vacilón. Algunos hacen trampa, entonces ponen el reloj a las 5, a las 5 y 5, a las 5 y 10, a las 5 y 20. Y yo digo, mejor porque no lo ponen a las 6 y se acabó el rato. Pero es así, ¿verdad? Como 5, hoy no, 5 minutitos, Dios. Pero bueno, se conoce a Ageo como el profeta que despierta. Y este mensaje es un mensaje a despertar, al despertar de la iglesia. Nosotros necesitamos despertar. Ahora, hay un principio que Dios me ha enseñado y que yo lo he dicho y usted y yo queremos aprenderlo también. Y lo vamos a seguir aprendiendo en esta serie de mensajes mayores de los profetas menores. Y en este tiempo de reacción espiritual, Ageo capítulo 1, del verso 1 al 15, creo que no me va a llegar hasta el 15, pero no importa, porque como es una serie podemos después tomar otro momento. Pero así es como vamos nosotros a ver Ageo, tiempo de reacción espiritual. ¿Cómo? Dígalo en duro, hermano, dígalo en duro, la repetición es buena en la enseñanza. 1, 2, 3, ¿cómo? Tiempo de reacción espiritual. Y también lo que quería decir con respecto al principio es, una de las cosas que hoy voy a enfatizar son el tema de las prioridades en la vida. Porque nosotros, si queremos tener un tiempo de reacción espiritual, nosotros necesitamos priorizar. No soy yo. Ok. No soy yo, le digo, es que me pasó. Ok, necesitamos priorizar. Entonces, vamos a ver todos estos términos y entrar ya en materia. Les decía con respecto a esto del principio que aquí viene, que es el siguiente. El principio tiene que ver con esto. Cuando Dios dice, aquí, Dios tiene cosas que decir, pero estas deben de producir un cambio. Por eso es que a veces la gente dice, es que a mí Dios no me habla. A usted le habla, a mí me habla. A usted no viera que a mí Dios casi nunca me habla. Dios siempre está hablando, hermanos. Cuando Dios dice, lo que pasa es que Dios tiene cosas que decir, pero estas deben producir un cambio. Hermanos, deben producir un cambio. Encontramos en la Biblia antecedentes donde Dios ha callado por tiempo, porque el pueblo no hizo caso. Y Dios no tiene más que decir que lo último que te dijo. Cuando usted y yo no hemos hecho lo último que Dios nos dijo, usted y yo vamos a quedar sordos. Porque usted no va a escuchar más, porque no hay más de lo que Dios tiene que decir que lo último que te dijo. Cuando usted y yo no nos hemos movido a lo último que Dios me dijo, por supuesto que Dios no tiene más que decir, porque Dios no nos quiere atragantar, porque Dios no nos quiere agarrar y decir que tantas cosas, tenemos tanto y tanto. No, no, Dios te dice, y usted cuando va y lo hace, usted ve cómo se abre el mundo espiritual a muchas cosas. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo que usted dejó de hacer? Dios tiene cosas, lo leemos juntos, hermanos, es que a mí me gusta esa dinámica. 1, 2, 3. Dios tiene cosas que decir, pero estas deben producir un cambio. ¿Verdad que nosotros naturalmente cuando aconsejamos a alguien o como papás, mamás, como personas, le decimos a alguien algo, lo que sea,
¿cuál es el objetivo detrás de lo que yo le estoy diciendo? Que haya un cambio. Si no, ¿verdad? Por eso es que a veces los papás, a veces llegamos, vale que Dios no es papá, en ese sentido que voy a decir, porque a veces llegamos a decir, no, ya no le digo más, ya estoy harto de decir, ya este muchacho no entendió. Porque usted le ha dicho y le ha dicho, y usted no puede pasar a otra cosa, porque si esta persona no hace esto, no va para ningún lado. Por eso nosotros los papás debemos de saber que los límites son para mí. ¿Sí? ¿Para quién son los límites? Ay, mí. No, no, ¿para quién son los límites? Entonces deje de ponerle límites a sus hijos, no funciona. Los límites son suyos. El día que usted no quiera que le traspasen los límites, no se los van a traspasar. Si usted dice en su casa y usted es autoridad en su casa y su hijo vive bajo su techo, a usted no se la brinca. Pero cuando usted le dice a los chiquillos que hagan algo, ¿verdad? Sencillamente ellos hacen cualquier otra cosa menos eso que usted les dijo. A veces nos pasa así con Dios. Es que Dios nos dice cosas. Y cuando nos dice cosas nosotros decimos, Señor, está bonito, pero viera que es que a mí me parece, a mí me parece, Señor, que esto va por otro lado. Yo no sé, Señor, si usted ha visto, pero me parece que esto va por aquí. Y usted se va por ahí, hermano. Y Dios dice, ahora sí. Se está tomando muy a pecho lo que dice el Salmo, serán como dioses, que no es verdad. Ageo capítulo 1, verso 1. Vamos a la escritura. Aquí tengo la palabra del Señor. Bendita la palabra del Señor. Ageo, vean qué impresionante, hermanos. Vean qué impresionante lo que Ageo dice. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor. ¿Qué vino? ¿Qué vino? Vino la palabra del Señor. Y cuando viene la palabra del Señor, sigue diciendo en el verso que sigue, bueno, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo en que la casa del Señor sea reedificada. Hermanos, ¿saben en este texto? ¿Usted sabe cuántos versículos tiene el libro del profeta Ageo? No, ¿cuántos versículos? 23 versículos. En el segundo, en el primero 15 y en el segundo 23, 38 versículos. 38 versículos. Escuchen esta secuencia que les voy a hacer para que vean que sí hay una intención impresionante aquí. Escúchela. Vino palabra del Señor. Así dice el Señor. Entonces vino palabra del Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. El Señor declara el Señor de los ejércitos. Dice el Señor. Obedezcan la voz del Señor. El Señor su Dios les había mandado. Por mandato del Señor habló al pueblo. Hermanos, contaron, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces habló Dios en esos 38 versículos? ¿No contaron? Bueno, aparece en el versículo 1, aparece en el versículo 2, aparece en el versículo 3, aparece en el versículo 5, aparece en el versículo 7, aparece en el versículo 8, aparece en el versículo 9, aparece en el versículo 10, aparece en el versículo 12, 13, que el Señor va a hablar o ha hablado. Hermanos, esto es demasiado decir, a ver si nosotros podemos entender. Despertar a la voz de Dios. Dios ha dicho, y Ageo dice, el Señor ha venido. Vino palabra del Señor. Ahora, les voy a contextualizar. 50 y resto de 52,000 judíos habían regresado. Estos que vamos a relatar hoy, este mensaje del profeta Ageo, hermanos, implicó que este pueblo tenía 17 años de estar ahí
sin hacer lo que Dios les había dicho. 17 años habían pasado. Cuando Dios les había hablado, vino palabra del Señor y ellos no escucharon. Así dice el Señor, y ellos no escucharon. Ahora, cuando Ageo viene, inmediatamente, hermanos, la transformación, porque lo que les está hablando, y se los estoy resumiendo, lo que el Señor les había dicho es, ¿cómo es posible que sus casas estén tan bonitas y el templo esté hecho una horrible? ¿Cuántos cuando vamos a recibir una visita barremos la casa y acomodamos los muebles y ponemos la ropa debajo de la cama para que nadie la vea? ¿Ustedes no hacen eso? Normalmente cuando nosotros vamos a recibir una visita, ¿verdad? Siempre decimos, uy no, es que vea qué desorden, tenemos que limpiar, ¿verdad? Entonces ese día es un día de limpieza profunda. Lo que pasaba con el Señor en este tiempo, y vamos a ir a la parte de la historia, porque es muy importante. Sin embargo, les dije al principio, hablando de esto como introducción a esto, de las prioridades. Si nosotros realmente queremos escuchar la voz de Dios y tener cambios, necesitamos empezar a priorizar. Hay que priorizar, hermanos. Y priorizar implica de muchas otras maneras, las prioridades. Prioridad es algo que es más importante que otras cosas y que debe hacerse o abordarse primero. ¿Qué es prioridad? ¿Qué es prioridad? Algo que es más importante que otras cosas y que debe hacerse o abordarse primero. Leámoslo juntos otra vez, 1, 2, 3. Algo que es más importante que otras cosas y que debe hacerse o abordarse primero. Eso es prioridad. Entonces es muy fácil saber cuál es su prioridad en la vida. Eso es muy sencillo. Esa inteligencia no tiene que ser, además no consulten a la inteligencia artificial para que le busque alguna definición. No, algo que es más importante es lo que usted hace de rutina. ¿Aló? Ustedes me han escuchado decir que yo digo aquí y que lo digo, que el Señor me enseña a mí en frases, que usted da su tiempo a lo que ama. Eso es prioridad. Entonces usted me podrá decir lo que sea, pero usted en su prioridad, en lo que usted hace, usted me dice a mí que es lo importante para usted. Amén. Amén, hermanos. Ok. Ahora, hay que hacer un énfasis o entender algo, porque sí es importante ¿verdad? Porque vamos a ver esto de la prioridad y no querer equivocarnos, sino aprender en esta mañana. Porque hay una prioridad, la prioridad espiritual y la prioridad que yo digo que es la prioridad terrenal. Porque si no vamos a entrar en un conflicto, porque usted me va a decir a mí, entonces ¿qué? La prioridad mía es, yo tengo que ir a trabajar y tengo que ir a la iglesia. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Verdad? Que no trabaja, que no coma. Pero entonces tenemos que entender cuáles son las prioridades espirituales y cuáles son las prioridades terrenales que para Dios no chocan, que para Dios las tiene muy bien armonizadas. Amén. Entonces, realmente cuando hablamos de prioridades espirituales, estamos hablando del cimiento de una vida plena. ¿De qué estamos hablando? Del cimiento de una vida plena. Número 1, prioridades espirituales es buscar a Dios en primer lugar. ¿Qué es la prioridad espiritual? Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué otra? La segunda es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es la segunda prioridad espiritual? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es la tercera? Amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cuál es la cuarta? Crecer en la fe. Estas prioridades son prioridades de un cimiento que realmente es de una vida plena. ¿Cuáles son las prioridades espirituales? 1, buscar a Dios. 2, amar a 3, 4, 5, no hay. Por lo menos esas 4 tenemos que entenderlas así. Primero,
amar a Dios, buscar a Dios en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos y crecer en la fe. Esas son prioridades espirituales. Pero hay unas otras prioridades que son las prioridades terrenales. Por eso a veces la gente se confunde cuando dice, es que mi prioridad es Dios. Y después dice, y después mi familia. Yo no lo veo, yo no veo que la Biblia me diga a mí eso. Yo veo que la Biblia me dice a mí que yo debo buscar a Dios y yo debo amar a Él y yo debo amar al prójimo y yo lo veo ahí. Nos confundimos porque en la parte terrenal, que las prioridades terrenales es vivir con sabiduría y equilibrio. ¿Qué es? Los que anotan, vivir con sabiduría y equilibrio. Es que no las puse ahí, no las puse esa filmina. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Número uno, las prioridades terrenales. La familia, un don sagrado. ¿Qué es la familia? Ame a su familia, hermano. Dé su vida por su familia. Cuando usted habla de su prioridad terrenal, usted créalo, entiéndalo y afírmese. Y defiéndalo ahí, ¿ok? Es la familia, un don sagrado. Dos, el trabajo. Es un llamado a la excelencia. ¿Qué es lo segundo? El trabajo. ¿Qué es lo tercero? Las finanzas, administrar con sabiduría. ¿Y qué es lo cuarto? La salud, un don preciado. ¿Cuántos son? 4 ahí que también puse. Número 1, la familia, un don sagrado. El trabajo, un llamado a la excelencia. 3, las finanzas, administrar con sabiduría. 4, la salud, un don preciado. Hermanos, las finanzas tienen que ser muy bien trabajadas. Por eso el próximo domingo 9:30 vamos a hablar sobre mayordomía un poquito. ¿Por qué? Porque hoy el efecto de la parte de lo que es la economía, hermanos, está matando mucha gente aquí en este país. Y está afectando. ¿Por qué? Porque al final las finanzas no manejadas, no bien manejadas, están sucumbiendo y están fisurando, número 1, la fe. Están separando matrimonios, están haciendo desastres, hermanos. Gente creyente que inclusive es capaz de meterse en cualquier enredo para muestra un botón, pero que al final no están. ¿Por qué? Porque hay una mala forma de administrar la parte financiera, administrar con sabiduría y por supuesto la salud, un don preciado. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos, cuidémonos. Cuidemos nuestra salud. Es importante. ¿Por qué? Porque todo esto, hermanos, cuando alguien nos puede decir, bueno, pero las prioridades espirituales y las prioridades terrenales, vea que no van a chocar, nunca chocarán. ¿Por qué? Porque en medio de lo terrenal, cuando usted es una persona que es un buen administrador de la parte de su familia, de su trabajo, de sus finanzas, de su salud, en esto el Señor se ve exaltado. En esto el Señor se ve glorificado. Qué bueno es tener familias que realmente podamos lograr entender y comprender que estas cosas se mezclan. Y entonces lo natural se vuelve espiritual cuando yo lo trabajo bajo los principios del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. ¿Está claro? Prioridad. Bueno, tan claro como que hoy es... Prioridad, buscar su presencia. Hermanos, de los versos 2 al 10, después de la deportación de Babilonia, el pueblo toma una actitud muy pasiva. Vamos a leerlo en la Escritura. Vean que a partir del verso 2, dice, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Verso 3, entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? El Señor les dice, ve que el Señor les dice, piensen esto. Ustedes dicen que todavía no es el tiempo. Les estoy diciendo que habían pasado aproximadamente 17 años de cuando ellos fueron puestos otra vez en este lugar y la reconstrucción del templo no se había dado. El templo estaba descuidado. Ahora,
tenemos que ir a la parte de la aplicación y de la parte espiritual, de la parte doctrinal teológica. El problema de Dios no es que tenga un edificio o no tenga un edificio, que esté muy feo o que esté muy malo, aunque en ese tiempo el templo era significativo, muy significativo para el pueblo de Israel. Y ahí el pueblo mostraba al ir al templo cuán devoción y cuán temor santo y reverente le tenían al Señor, porque el Señor se manifestaba ahí. Tanto hoy, entonces, en aplicación, el templo, nosotros registramos que el Nuevo Testamento nos dice que usted es templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién es templo del Espíritu Santo? Entonces, pareciera que si nosotros podemos venir y aplicarnos esto a nosotros en esta hora, el Señor nos estaría diciendo, ustedes están diciendo de una u otra manera que no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor esté reedificada. ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo en usted y en mí? ¿Está reedificada? ¿Nos estamos reedificando? Hermanos, ¿estamos muy pasivos o no estamos tan pasivos? El Señor quiere que nosotros nos revisemos y nos revisemos a través de esta palabra de un profeta que realmente está queriendo despertar. Uno de los objetivos es que el pueblo despierte. El pueblo se había olvidado de reconstruir el templo de Dios. David decía, una cosa he demandado, vean el pensamiento de alguien que reedifica el templo. En el Salmo 27:4, este pensamiento de David nos pone y nos introduce a nosotros en un pensamiento tan profundo de lo que realmente significa edificar el templo. Recuerden esto, hermanos, estoy haciendo el paralelo. Usted es templo del Espíritu Santo. ¿Qué somos nosotros? Dígalo. Templo del Espíritu Santo. ¿Está usted reedificado como templo del Espíritu Santo? ¿Estoy yo reedificado? ¿O todavía el Señor me dijo que reedificara y no lo he hecho? Hermanos, lo que pasaba con este pueblo, que era una actitud muy pasiva, es que eran muy vagabundos, eran muy perezosos. Les daba pereza ir al templo, les daba pereza reconstruir, pero sus casas estaban muy bonitas. Porque parecía que para esa gente el reconstruir e invertir en las casas de ellos, ¿verdad?, no tenía ningún problema. Ellos se gastaban todo lo que fuera, pero cuando era un asunto para el templo no querían gastar ni el tiempo ni el dinero. Llevamos nosotros en este espacio esto diciendo con respecto a la reedificación de nosotros como templo del Espíritu Santo. Hermano, el salmista en 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Hermanos, el deseo del salmista era que es una demanda con respecto a Dios, y le dice el salmista, yo quiero estar en la casa de Jehová todos los días. Yo quiero tener intimidad para contemplar la hermosura tuya, Jehová, para inquirir en tu templo. El salmista quería estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque allí hay seguridad, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, porque Él me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto y en las manos del Señor estoy protegido, yo y mi casa. Pero nosotros descuidamos esas áreas de nuestra vida y después tenemos que andar bregando con situaciones muy difíciles, muy adversas. Ahora, el Señor no tiene ningún problema y el profeta lo hace ver. Vean lo que el profeta hace ver. Vean el profeta lo que hace ver. Veamos el verso 3. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para ustedes que habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, verso 5, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, siembran mucho pero recogen poco, comen pero no hay suficiente para que se sacien, beben pero no hay suficiente para que se embriaguen,
Se visten, pero nadie se calienta. El que recibe salario, salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen. El Señor está diciendo, si quieren echarle la culpa a alguien, aquí estoy yo soy el que los tengo a ustedes así. A ustedes no les rinde el salario, a ustedes no les está viendo bien, ustedes son un caos y están sufriendo porque yo así lo he definido, porque ustedes no han reedificado el templo. Dios no tiene problema en decir, yo soy el responsable. Pero ahí, Él primero les habló a la mente, les dice, ¿acaso es tiempo? Después les habla al corazón y le dicen, ¿cuáles son sus caminos? Vamos a ver, ¿cuáles son sus caminos? Dios les habla en ese verso 3 de sus propias necesidades y les dice, es que sus propias necesidades son primero que las que yo les estoy demandando cuando yo soy el Señor de la vida. Hermanos, resulta que nosotros, Dios nos da la vida, nos da la inteligencia, nos da la gracia sobre gracia y nosotros sencillamente pensamos que eso es el don mío. Y no devuelvo nada a Dios, ni le doy tiempo, ni le doy mi corazón en entrega total, ni le doy de lo que Él me da. Es decir, estamos mal. Y entonces, hermanos, la prioridad del tiempo, ¿es acaso el tiempo? Hermanos, a veces nosotros decimos, no, yo creo que es que todavía no es mi tiempo. Yo no entiendo cómo gente piensa que es que todavía no es mi tiempo de ir a congregarme. Es que todavía mi tiempo no es un tiempo de dar. Es que todavía no es mi tiempo de hacer tal o cual cosa. ¿Cuándo hemos dicho, cómo sabemos nosotros cuál es el tiempo? Si el tiempo es de Dios, los tiempos y las sazones son del Señor, amén. Pero este pueblo estaba ahí equivocado. Le dice, la prioridad de los caminos. ¿Cuál es la prioridad de los caminos? Consideren sus caminos. Hermanos, tenemos que considerar nosotros que somos hijos de Dios y que estamos viviendo en un mundo que si usted bien cierto no sabe cuándo el Señor viene, pero si usted no quiere ver las evidencias, es porque no quiere, las evidencias están a la mano. Hoy tenemos el portón cerrado. Porque la maldad se profundizó, porque ya no hay respeto por la otra persona, porque aquí en este país te matan, te asaltan, te roban al primer descuido. Pero nosotros como iglesia tenemos una tarea preponderante que hacer, amén, amén, díganme amén hermanos, aleluya. Ok, ¿cuántas personas piden al Señor, Señor, que yo esté todos los días en tu presencia? Normalmente la oración es, Señor, que no me muera cuando ir a su presencia, que todavía quiero que, ese soy yo, esa es mi oración. Pero es cierto, ¿cuántos decimos, Señor, yo quiero estar en tu santo templo? Yo quiero reedificar mi espíritu. Y lo reedifico cuando yo cumplo en obediencia a lo que Dios me está mandando a hacer. Amén. Ahora, los caminos del Señor tienen que ser trazados de una forma muy inteligente, hermano. Es el llamado a la reflexión de parte de Dios con respecto a nosotros. Los resultados de la pasividad, hermanos. Vean el verso 6 y 7. El verso 6 y 7 es el resultado de una pasividad. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. El que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Hermanos, si nosotros estamos pasando por problemas y situaciones en medio de nuestro núcleo familiar, en medio de nuestra vida, tenemos que estar atentos para ver qué es lo que está pasando con nosotros y qué estamos haciendo. Porque no está bien. Está bien si nosotros vivimos en cualquier circunstancia. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Una cosa es que yo pueda vivir en el mundo, en algunas aflicciones, por causa de lo que Dios tiene y quiere para mí, y otra cosa es que por causa de mi desorden o por causa de mi corazón o por causa de no ser obediente a Dios, yo esté pasando situaciones adversas. Amén. Ok. Vamos a ver. Las prioridades distorsionadas no glorifican a Dios. Vamos al verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Él les dice, suban
al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Hermanos, hay una orden, el llamada de atención divina tiene este imperativo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Díganlo, por favor. ¿Qué les dijo? Suban al monte, traigan madera, reconstruyan el templo. Hermanos, estos son imperativos que son los que yo siempre trato y digo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esto y los otros imperativos? No dejen de congregarse. Orad sin cesar de lo que reciben de él al Señor. Hermano, ¿cuál es la diferencia? El Señor siempre ha trabajado de esta manera y les dice, no, ustedes tienen que subir al monte, tienen que traer la madera, tienen que reconstruir. Hermanos, la reconstrucción del templo, nosotros como cristianos necesitamos entender que necesitamos nosotros reconstruir nosotros. Hay un precio a pagar, nosotros somos realmente participantes activos en la obra del Señor. Hermanos, tenemos que olvidarnos ya de la historia de la vida, que es que si el Señor va a pelear por mí, entonces yo me quedo aquí parado porque el Señor pelea por mí. No. Él lo dijo y está con nosotros, va adelante como poderoso gigante, amén. Él pelea por mí, pero Él lo hizo ya. Él lo hizo en Cristo, Él venció a la muerte, principados, potestades, el diablo, al infierno. Él lo venció, Él ya lo venció, Él ya lo hizo. Ahora usted y yo necesitamos apropiarnos de esto y pelear nosotros la batalla de la fe, puesta la mirada en Jesús, autor, consumador de la fe, sometidos pues bajo la mano poderosa de Dios, porque el que cuando me someto delante de Dios me pongo bajo su mano, levanta Él mi cabeza y Él pelea entonces por mí la batalla que yo estoy peleando delante de todas aquellas cosas. Es muy difícil entenderlo así, ¿verdad que no? Pero nosotros, tal vez, a veces la iglesia, este pueblo estaba muy pasivo y por eso Ageo quiere despertarlos. Y Ageo los quiere despertar porque hay consecuencias. Hay consecuencias por escogencia. Veamos el verso 9 y el verso 10 para ir cerrando. Verso 9 y verso 10. Pero esta es una consecuencia por escogencia. Usted y yo escogemos cosas y nos pasan cosas porque nosotros no sabemos escoger, porque no estamos priorizando, la prioridad distorsionada. Nosotros tenemos que entender cuáles son nuestras prioridades espirituales y cuáles son nuestras prioridades naturales. Y eso se conjunta, hermanos. Vean el verso 9. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa, que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Ustedes están pensando solo en ustedes. Y así no funciona con Dios. ¿Alguien me puede decir amén? Vean las consecuencias por escogencia. Por eso no se vale quejarse de tantas cosas que a veces nosotros nos quejamos. ¿Cuántos hemos pensado que... No, mejor no decir eso. Gracias, Señor. Vean el verso 10. Vean el verso 10. Esta consecuencia por escogencia. En el verso 10, se me perdió, dice, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Es que qué raro, mira que yo siento una sequedad, a mí el Señor no me habla. El Señor no me da, el Señor ni con... No. ¿Por qué? Porque ando dando tumbos en la vida, porque hay consecuencias, porque no tengo las prioridades bien establecidas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El Señor es bueno, pero el Señor termina con algo poderoso. Y yo solo tengo como 3 minutos para terminarlo. Entonces, voy a terminarlo. Dice lo siguiente el Señor con respecto a esto, la prioridad de reacción, la reacción del pueblo. Vean los versos 12 al 14.
¿Qué dice estos versos 12 al 14? ¿Estamos ahí? Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron a la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos, eran 17 años de no obediencia y en un mes, no les dije, ¿verdad? Pero Ageo tiene cinco discursos o 5 momentos, 5 mensajes. Este es el primer mensaje y está empezando el segundo. Cada mes da un mensaje. Este profeta trabajó para el Señor solo 5 meses y pensionado, para envidia del que quiera. 33 años versos 5, porque el Señor paga bien, el Señor sabe cuándo pensionarnos. 5 meses, le dijo a Ageo, 5 meses, ese es el discurso, pensionado, venga conmigo. ¿Cuántos quieren trabajar para el Señor? Bueno, en esta iglesia no hay pensión, hermanos, hablen con el contador, hermanos, hagan una huelga, díganle algo, ¿no? Lo que hace es reírse. Bueno, hermanos. Zorobabel, el hijo de Salatiel, hermanos, ¿cuál es la parte, la clave hermenéutica? Obedecieron a la voz de Dios por medio del profeta. ¿Qué fue lo que hicieron? Obedecieron a la voz de Dios por medio del profeta. Hermanos, es lo que venimos diciendo desde el principio. Si Dios va a hablar, tiene que usted y yo atender a la voz, porque cuando Dios habla hay un cambio que se debe de dar. Ahora, vean el verso 13. Todo en el verso 13 dice, aquí se me perdió, pero aquí está. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor habló al pueblo y dijo, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y verso 14, y el Señor despertó. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? Despertó. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Hermanos, perdón, me pasé. Oye y obedece la voz de Dios. Dígale al hermano que está a su lado, con todo corazón y muy sinceramente, oye y obedece la voz de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay que decir? Oye y obedece. Es que oye y obedece la voz de Dios, ¿verdad? Y algunas esposas aquí, viera qué manera cuando se volvieron a decir eso, hermanos. Fue un espíritu de empoderamiento impresionante. Veo, Mauricio quedó de uno. Don Miguel no se mueve más que para hablar con Alejandro, puedo decirle, Alejandro, vio qué fuerte. Agradezca que no está Kembly aquí. Y Juan José se está riendo porque ya es lo que le quedó. Muy bien. Oye y obedece la voz de Dios. Es que Alcira le dice, oyó. No, oye y obedece la voz de Dios, no oyó. Oye y obedece. Oyó. ¿Ve? Muy bien, Alcia, así se hace, así se hace. Es que, ok, terminamos, hermanos. Vean qué lindo y qué hermoso, porque 1:13 nos da el mensaje. El mensaje mayor del profeta es: despierten,
Despertémonos, no nos fijemos tanto, dejemos, está bien, usted puede chinearse, usted tiene prioridades, tiene a su familia, tiene su trabajo, tiene una buena economía, usted tiene fe, hermano, usted tiene cosas importantes que hacer. Qué bonito estar en la familia, qué lindo ir, compartir, comer, disfrutar, pasear, vacacionar, qué rico, qué todo. Pero no olviden las prioridades espirituales, de estar en la casa del Señor, de amarnos, de amar al prójimo, de amar al Señor, de tener esa fe. Y les da el mensaje más solemne y más poderoso, que es este, y que yo quiero que terminemos de pie cada uno, todos ustedes, por favor, leyéndolo en voz alta y fuerte. Y los que están en casita, los que están en Zoom, gracias por estar ahí, apreciamos tanto eso, que también hagan su esfuerzo por estar y siempre invitados a esta casa. 1, 2, 3, lo leemos. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Otra vez, ¿cómo? Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y yo sí quiero que de verdad usted se pueda volver a la persona que está a su lado, ya que lo exhortó, y dígale con consuelo, dice el Señor, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Dígale, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Denle un aplauso al Rey, aleluya. Sí, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Gracias, queremos despertar a la reconstrucción del templo del Espíritu Santo. Queremos despertar, Señor, a ser iglesia que ora, que da testimonio, que predica el Evangelio. Queremos ser una iglesia congruente con el mensaje tuyo. Queremos ser una familia, esposos, esposas, hijos, madres, mujeres, hombres, congruentes, Señor, con el mensaje tuyo. De despertar, Señor, y poder reconstruir, y poder, Señor, estar atentos a tu voz. Gracias, Señor, porque tu presencia en medio de nosotros se hace importante y vital. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en unidad. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor, hermano, que esta semana esta palabra les sustente, les aliente, les exhorte, les anime, les edifique. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Les amo. El Señor lo sabe y ustedes también. Amén.